Buenas a todos. Hoy vamos a estar hablando de las soluciones buffers. Para comenzar a hablar de soluciones buffers, también se llaman soluciones amortiguadoras o soluciones tampón, tenemos que comenzar recordando la definición de pH. ¿A qué llamamos pH? pH es el grado de acidez o de alcalinidad que tiene una solución. Se calcula por medio de la expresión matemática por la cual el pH es menos logaritmo en base 10 de la concentración molar de los protones. Las soluciones amortiguadoras generalmente están representadas, como vemos aquí, por un par ácido-base conjugada que tiene la capacidad de resistir los cambios de pH. Generalmente es empleada por los químicos siempre que se requiere mantener constante el valor del pH a un determinado valor. Se caracteriza porque ante pequeños agregados de ácido o base, lo que conseguimos con la adición de las soluciones amortiguadoras es que el valor del pH de la solución se mantenga predeterminado y constante. Vamos a también recordar la definición de ácidos y bases por Bronsted y Lowry. Para Bronsted y Lowry, ácido es toda aquella sustancia que es capaz de ceder protones. Vemos aquí la representación de un equilibrio donde de manera genérica el ácido está representado por la expresión HA, que podría ser nuestro ejemplo del acetato que vimos recién, el ácido acético que vimos recién, que en solución acuosa vemos el equilibrio por el cual genera los protones y que genera vamos a decir, la base conjugada, que para nuestro ejemplo tendríamos aquí al ácido acético y ahí a los iones acetato. Entonces, toda sustancia que es capaz de ceder protones es conocida con el nombre de ácido para Bronsted y Lowry. En este caso, si consideramos este equilibrio y escribimos la constante de equilibrio que va a representarlo, vemos que, como habíamos visto en la clase de equilibrio químico, la constante de equilibrio basada en concentraciones está dada por la relación de los productos sobre los reactivos. Entonces tenemos en el numerador a los productos, el hidronio multiplicado por la base conjugada, y en el denominador tenemos al ácido por el agua, pero sabemos que el agua no aparece en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces nos queda finalmente la constante de equilibrio sin el agua, y a esta constante de disociación que nos está representando a este equilibrio ácido se le conoce con el nombre de constante de disociación ácida. Y a partir de aquí, nosotros si aplicamos el menos logaritmo de esta constante de disociación ácida, podemos obtener el valor del pKa. Seguidamente vemos cómo define Bronsted y Lowry a una base. Una base es toda aquella sustancia que es capaz de aceptar protones. En este caso tenemos el equilibrio representado aquí con una base que puede ser amoníaco o puede ser inclusive el ion acetato que vimos ya en el ejemplo anterior. En una solución acuosa me genera, en este caso es la base, este es su ácido conjugado y me genera iones OH. Si yo escribo el equilibrio que representa a la reacción que tenemos arriba, tenemos a la constante de disociación básica. Y si aplicamos el logaritmo menos logaritmo en base de 10 de esa constante, obtenemos el valor del pKb. A partir de ahí llegamos a la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson-Hasselbalch es la que vamos a utilizar a la hora de preparar los buffers
y vamos a poder calcular a partir de ella la cantidad de moles de ácido de base conjugada que vamos a necesitar para prepararlo. Esta ecuación relaciona pH con el pKa más el logaritmo del aceptor de protones sobre el dador de protones. Y vamos a estar viendo de dónde obtuvimos o cómo se obtuvo esta ecuación. Bien, ahora vamos a ver el cálculo del pH de soluciones amortiguadoras. Vamos a estudiar el caso de amortiguadores formados por un ácido débil. En este caso vemos el ácido débil está representado por HA y su base conjugada que es A-, ¿sí? Recordar que ese A- puede ser una sal de es la base conjugada, pero puede ser una sal del ácido. Por ejemplo, yo le puedo representar como, vamos a escribir NaA, ¿sí? Que vendría a ser una sal sódica de la base conjugada del ácido. Si consideramos el ejemplo del acetato, el ácido acético y el acetato sería ácido acético y acetato. Bien, entonces consideremos una solución que contiene al ácido débil HA y su base conjugada A-. Esa solución puede ser ácida, puede ser neutra, puede ser básica y va a depender todo de la posición que mantengan entre sí los equilibrios de competencia, que es lo que estamos viendo en estas dos reacciones representadas. También vemos aquí las constantes de disociación ácida y básica de ambos equilibrios y tenemos que si el primer equilibrio es el que está favorecido, si es este el que está favorecido, la solución va a ser ácida, ¿sí? Porque vamos a tener iones hidróneo. Si es el segundo equilibrio el que está favorecido, la solución va a ser básica. También tenemos que tener en cuenta que para calcular el pH de una solución que contiene al ácido débil y su sal iónica, que en este caso es NaA, es necesario expresar las concentraciones en términos de concentraciones analíticas. Recordemos que tenemos que tener en cuenta en este caso la concentración analítica de la especie HA y la concentración analítica de la especie que viene a ser la sal sódica del ácido, viene a ser la base conjugada, ¿sí? Y recuerden que concentración analítica, hablamos de concentración analítica cuando estamos expresando una cantidad de soluto sin importar su estado químico por litro de solución. Es como una receta para preparar un reactivo sin tener en cuenta si es sólida o líquida, ¿sí? Esa era la definición que ya habían estudiado en algún momento. Entonces, al analizar los equilibrios que se muestran, se ve que la primera reacción reduce la concentración de HA en una cantidad que es igual a la cantidad de protones, de hidrógeno, ¿sí? Mientras que la segunda aumenta la concentración de HA en una cantidad igual a la concentración de oxidrilos. De esta manera yo puedo llegar a la concentración de la especie HA, obtenerla y relacionarla con su concentración analítica por medio de una ecuación de balance de masas. Yo puedo llegar a escribir que la concentración de HA es igual a la concentración de, evidentemente, analítica del ácido menos la concentración de los protones, por lo que acabo de decir, más la concentración del oxidrilo, ¿sí? Porque aquí dijimos recién que en el primer caso, si analizábamos el equilibrio, se reduce la cantidad de HA, les voy a marcar en azul, esta cantidad de HA se ve reducida en este equilibrio
por eso estamos restando concentración de protones en la misma proporción que se están formando estos protones. Y en este segundo equilibrio se ve aumentado en la misma proporción de que se van formando los iones OH. ¿Sí? Perfecto. Así, entonces, el primer equilibrio aumentará la concentración de A- también en una cantidad igual a los protones. Ahora vamos a considerar a la concentración de la especie iónica. Vamos a decir la base conjugada, la concentración analítica de NaA va a ir aumentada, va a ser aumentada a medida que se va formando la cantidad de de hidronio, y va a ser disminuida en el segundo equilibrio. Entonces vamos a marcar a estas dos ecuaciones por esos asterisquitos. Y debido a esta relación inversa que podemos observar en esos equilibrios, mientras en uno de los equilibrios el protón actúa aumentando, en otro actúa disminuyendo, y a la inversa el OH. Entonces, debido a esto, siempre es posible eliminar una u otra de esas ecuaciones que están marcadas con los asterisquitos. Entonces, y como generalmente la diferencia de concentraciones de estas dos especies es muy pequeña en comparación con las concentraciones del ácido y la base, podríamos nosotros simplificar y decir que la concentración de HA es aproximadamente igual a la concentración analítica de HA, y que la concentración de A- es aproximadamente igual a la concentración analítica de NaA. ¿Sí? Y lo que hacemos es sustituimos esto en la expresión de la constante de disociación ácida, que es lo que tenemos acá arriba, en esta. ¿Sí? Entonces, escribimos, voy a volver a escribir para que ustedes tengan bien claro, concentración de los protones por la base conjugada sobre la concentración del ácido. Bien, entonces sustituimos concentración de protones por la concentración analítica de NaA sobre concentración analítica de HA. Y lo que hacemos ahora es reordenar. Reordenando y despejando la concentración de los protones, obtengo Ka por concentración analítica de HA sobre concentración de NaA. ¿Sí? Y a partir de aquí, ¿sí? A esta ecuación expresamos en forma de su logaritmo negativo, menos logaritmo de H3O es igual a menos logaritmo de Ka, ¿sí? Menos el logaritmo de CHA sobre CNAA, podemos nosotros obtener lo que habíamos visto, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH es igual a pKa más el logaritmo de la concentración de NaA-, que viene a ser mi aceptor, sobre la concentración del HA, que viene a ser mi dador, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se hace es esto para obtener finalmente, ¿sí? Mi ecuación de Henderson-Hasselbalch, que les había dicho que les iba a contar de dónde sale, y sale de ahí.